Como lo habíamos anticipado esta noche aquí en nuestros estudios, la visita del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos. Vamos a hablar de temas importantes, pero antes darle la más cordial bienvenida, señor ministro. Muchísimas gracias por la invitación y es un gran gusto estar acá, Luis. Muchas gracias. Gracias, ministro. Bueno, se habla de una mejora en la calificación crediticia que Guatemala ha alcanzado según los estándares internacionales. Cuéntenos un poco sobre este tema que quizás no todo el mundo alcanza a comprender. Sí. No, muchísimas gracias. Bueno, nuestro país es constantemente evaluado por las 3 calificadoras de riesgo más importantes del mundo. Estas calificadoras lo que hacen es revisar las condiciones económicas, los presupuestos de las diferentes naciones, las capacidades que los gobiernos tienen de conseguir acuerdos que permitan el cambio de leyes, por supuesto el contexto político, democrático, y desde la llegada al gobierno del presidente Arevalo hemos trabajado en una hoja de ruta para conseguir mejoras en lo que se denomina la calificación de riesgo país. Este año y el viernes 23 de febrero, la calificadora Standard & Poor's nos otorgó una mejora en la calificación. Pasamos de BB a BB+. Esto lo que significa es un cambio muy importante para nuestro país. Estamos llegando al último peldaño antes de conseguir el grado de inversión. Ese grado de inversión tiene o debe considerarse un sello de garantía de que el gobierno está haciendo las cosas bien en materia fiscal, está consiguiendo también un cuidado de la economía en medio de un contexto internacional complejo. Y en Centroamérica solo habemos 2 países con esa calificación, Panamá y ahora Guatemala. ¿Qué elementos puede tomar una calificadora como Standard & Poor's para elevar esa calificación y para hacer su evaluación? Bueno, en el informe que ellos entregaron a la sociedad, al mundo y a los inversionistas, lo que nos dicen es que han observado en primer término que la política fiscal, que es la que se controla desde el Ministerio de Finanzas, continúa siendo una política fiscal muy estable. Por supuesto, ven con muy buenos ojos la aprobación que el Congreso hizo de un proyecto de presupuesto que aumenta la capacidad de inversión social y, por supuesto, de inversiones públicas. El otro elemento que ellos destacan es la excelente relación del gobierno de Guatemala con el gobierno de Estados Unidos. Es una relación que tiene raíces muy hondas y que nos está permitiendo incluso trabajar en los grandes programas y proyectos de inversión como es la ampliación de Puerto Quetzal, la construcción del metro de la ciudad de Guatemala y algunos esfuerzos que permitirán al país volver a tener un sistema ferroviario. Esto ya lo está analizando la calificadora, lo observa con buenos ojos y además cree que es uno de los caminos para seguir ampliando la capacidad de crecimiento económico y de generación de empleo que tiene que tener Guatemala. Ahora, digamos, se nos compara con Panamá, tenemos una mejor calificación, que es una buena calificación además, pero ¿de qué le sirve a Guatemala? ¿Qué paso sería el siguiente? ¿Para qué este tipo de noticias o de evaluaciones también? Bueno, esto debe observarse, yo le decía, como si fuera un sello de garantía de que estamos haciendo las cosas bien. Siempre hay todavía cambios por hacer, hay mejoras por conseguir en materia de seguridad, en materia de justicia, de mejor acceso a educación, de más inversiones, pero el camino es el certero. Eso es lo que nos está diciendo la mejora en la calificación. Por otro lado, esto es una señal que genera prestigio para el país. Los inversionistas a nivel internacional están pendientes de este indicador que a la mayoría de nosotros no nos damos cuenta ni lo conocemos tan a profundidad, pero lo que debemos entender es que con esta calificación Guatemala empieza a estar en las conversaciones de los inversionistas a nivel internacional. Por lo tanto, lo que podemos observar a lo largo de los próximos meses y años, toda vez esta calificación se mantenga o mejore, es un mayor atractivo para la inversión privada. ¿Qué va a traer como consecuencia de esto? Pues más empleos, que es nuestro gran esfuerzo como gobierno, conseguir el mayor número de empleos posible y tantos empleos como los necesite la sociedad. El otro elemento que permite esta mejora en la calificación es que cuando tanto las empresas privadas como el Estado de Guatemala salgan a buscar préstamos al exterior, vamos a conseguir tasas de interés un poco más bajas. En el caso del poder público, esas tasas de interés
al endeudarnos. Esas tasas de interés más bajas permiten que tengamos más recursos para educación, para salud, que no tengamos que gastar tanto en pagar intereses. Y en el caso del sector privado, pues cuando salgan a buscar dinero al exterior van a conseguir tasas más bajas que les va a permitir ser más competitivos, invertir más en Guatemala y por supuesto crear más espacios para empleo hacia los trabajadores. Y obviamente pues todo es un proceso, pero también tiene su proceso de verificación, podríamos decirlo, porque ustedes hablan de calificadoras, me había mencionado Standard & Poor's, pero ¿hay otras calificadoras como tal realmente? Sí, así es. Bueno, a nivel mundial las 3 calificadoras más reconocidas, que son las que evalúan lo que sucede en Guatemala, son Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. Estas 3 calificadoras todos los años pasan haciendo revisiones de lo que está sucediendo en el país y en función de esas revisiones ellos someten sus análisis a un comité de la calificadora que desconocemos quiénes sean y este comité de expertos obviamente empiezan a evaluar y a partir de sus evaluaciones y análisis deciden la calificación que tiene el país. Ya este año, esta es la 3ª calificadora que nos visita, ya nos visitaron las 2 anteriores. La primera que visitó fue Fitch Ratings, que mejoró la perspectiva del país. Estas calificaciones dan una nota que es esta BB+, pero también dan una perspectiva. Y Fitch lo que hizo fue mejorar la perspectiva de estable a positiva, es decir, también esta calificadora está viendo que están pasando cosas buenas en nuestro país y probablemente en futuras evaluaciones también consigamos una mejora en la calificación. Por supuesto que hacen un trabajo profesional, pero esto no es algo de lo que algunos puedan decir, es que el gobierno paga para que le den esa calificación, como podría suceder con algunos premios o reconocimientos a nivel internacional. No, esto no se puede pagar para conseguirlo porque las calificadoras tienen que mantener un cuidado muy extremo de las evaluaciones que tienen porque de eso depende las inversiones que los grandes inversionistas hacen en el mundo. Si una calificadora hiciera evaluaciones que son contrarias a la realidad, perdería su credibilidad y por lo tanto dejaría de ser útil para quienes utilizan estas calificaciones para poder decidir en dónde invertir, en dónde comprar bonos del tesoro o a qué empresas de qué países poder prestar recursos. Así es que son evaluaciones muy, muy cuidadosas, muy a profundidad y por supuesto muy lejanas de la posibilidad de ser compradas, ¿verdad? Y podríamos decir que tienen otro grado de certeza, porque es cierto que cualquiera diría, es que Costa Rica tiene más empresas o El Salvador está con más seguridad o Honduras atrae las maquilas, pero es el número aquí el que pesa hoy día. Sí, y es la evaluación integral. Por ejemplo, en Guatemala las evaluaciones nos dicen que por toda la estabilidad económica que tiene el país, incluso en medio de los problemas económicos internacionales, hoy Guatemala es un destino muy competitivo a nivel latinoamericano, por ejemplo. Y bueno, todo esto tiene que ver con el trabajo que ustedes a diario hacen y me gustaría, pues, aprovechando esto, evaluar cómo va la recaudación, porque casi estamos llegando al medio año y aquí hay un factor de recaudación contra el presupuesto, que es el que ustedes ejecutan. ¿Cómo va esto? Que me imagino que son elementos que además tomaron en cuenta, ¿no? Totalmente. Las calificadoras permanentemente están preguntando y observando los niveles de ejecución, así como en qué estamos ejecutando los recursos. En el caso de los ingresos tributarios, hace algunos días observé que hubo algunas discusiones en medios sobre cómo iba la recaudación. Quisiera confirmarle a la sociedad que llevamos una recaudación muy buena. Hemos recaudado en términos netos más de 43.500 millones de quetzales y eso significa que de acuerdo a nuestras estimaciones realizadas con los datos hasta la semana pasada de mayo, nosotros estamos claros que la meta de recaudación va a ser cumplida. Esa meta de recaudación es muy ambiciosa. Son más de 109.000 millones de quetzales los que vamos a recaudar a lo largo del año. Y hasta este momento tenemos una tasa de crecimiento de la recaudación de 8.4%. Es una buena tasa.
Y como le digo, reitero, vamos a cumplir la meta. Por supuesto, los ingresos tributarios se convierten en inversión, en gasto, así es que garantizar una buena recaudación también garantiza la posibilidad de seguir llevando con la mejor calidad posible y la mayor cobertura los bienes y servicios públicos como educación, salud, el programa del adulto mayor, las jubilaciones, todo eso se garantiza con esta buena recaudación. Aquí precisamente tenemos una gráfica que ya nos ilustra un poco pues este tema de los ingresos, ¿no? Ah, sí, excelente. Bueno, esta gráfica es la que nos dice cómo va la recaudación al mes de mayo, hasta la semana pasada, y por supuesto ahí reiteramos que a pesar de la incertidumbre en los eventos económicos externos, estos aranceles que se han impuesto, algunas expectativas de menor crecimiento en economías socias de Guatemala, a pesar de esto nosotros tenemos una estimación de cumplimiento total de la recaudación y por supuesto esto es fruto de que la economía guatemalteca sigue estando muy pujante. El Banco de Guatemala revisó el crecimiento económico, originalmente se tenía un 4% este año y con lo que ha pasado con los aranceles, que tiene por supuesto una afectación económica, la estimación nos dice que va a ser 3.8, aún así es un muy buen nivel de crecimiento que permite estos resultados. Sí, precisamente la gráfica muestra este crecimiento y interesante el comparativo de estos últimos 3 años, ¿no? Sí, bueno, nosotros tenemos en nuestro panorama fiscal algo que efectivamente han evaluado las calificadoras y lo han evaluado bien, un programa de mejora de la recaudación sin nuevos impuestos y sin cambiar las tasas impositivas. Únicamente estamos ayudando y teniendo una relación constante con la administración tributaria para mejorar la productividad de los impuestos actuales, es decir, que recaudemos bien los impuestos que ya existen. Bueno, ya lo anticipaba usted, hablemos precisamente de esa ejecución presupuestaria, porque vemos, ya hay recursos, ha ido la SAT cobrando sus impuestos y se ponen a disposición del Ministerio de Finanzas. ¿Cómo van los diferentes ministerios? ¿Cómo lo está haciendo cada uno de ellos? Bueno, justamente hemos hecho una revisión hasta lo ejecutado la semana pasada y encontramos una diversidad de niveles de ejecución en el gobierno central. Aquí lo que podemos observar es que tenemos la mejor tasa de ejecución al mes de mayo de los últimos 3 gobiernos. Es decir, en los gobiernos anteriores, los segundos años de gobierno, a estas alturas, en el caso del gobierno del presidente Morales, iba una ejecución del 30.3% en su segundo año de gobierno. En el segundo año de gobierno del presidente Yamatei, la ejecución iba en 28.8% y nuestro gobierno lleva una ejecución de 31.2%. Aquí hay una gráfica de la ejecución por ministerio, ¿cómo va? Porque ese ha sido precisamente también un tema que ha sido cuestionado, ¿no? Bueno, teníamos en este cuadro lo que vemos son algunos ejemplos. Así podemos ver que en el caso de educación lleva ya una ejecución del 35.6% de su presupuesto. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lleva una ejecución del 30.8%, el Ministerio de Gobernación de 31.2%. Sí suele hablarse mucho de la baja ejecución que está teniendo el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Sin embargo, lo que podemos encontrar es que esta entidad ha ido mejorando su capacidad de ejecución. Solamente si revisamos lo que iba ejecutado el año pasado con lo que va ejecutado este año, tenemos una mejora de 60.4% en la ejecución de este ministerio. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que tenemos ya una entidad con un liderazgo que ha aprendido a ejecutar bien los recursos. Es probablemente una de las entidades más dañadas que encontramos. Así es que este esfuerzo de mejorar la ejecución está siendo encaminado también con el cuidado de ejecutar bien los recursos en este ministerio. Sin embargo, ¿habrá alguna meta para cumplir a final de año, no? Por supuesto, la meta es que se ejecute todo lo que se presupuestó y en ese sentido nosotros estamos trabajando con algunos ministerios para entender si tienen algunos cuellos de botella que podamos ayudar a corregir. En el caso de la inversión pública, este es el elemento más complejo de ejecutar en un presupuesto porque requiere muchos procesos previos, muchos avales, muchas
procesos de licitación, pero aún así estamos avanzando en esta tarea. Precisamente esta es la gráfica de inversión pública que ustedes mostraban, si la quisiera explicar, señor ministro. Sí, me encantaría, porque creo que revela el interés y el trabajo que está haciendo el gobierno del presidente Arévalo para aumentar la ejecución en inversión pública. Nuevamente, si nos comparamos con los 4 gobiernos, los 3 gobiernos anteriores y el gobierno del presidente, en su segundo año de gobierno, nosotros tenemos ejecutados a la fecha más de 6,000 millones de quetzales en inversión pública, y esto representa un incremento de entre 36.8% si lo comparamos con el gobierno anterior, y un 155% más de ejecución de inversión pública al mes de mayo con respecto a los segundos años de gobierno de las 3 administraciones anteriores. ¿Qué significa esto? Que estamos cumpliendo en la búsqueda de un presupuesto más potente para la inversión pública. Esta ejecución se hace a través de las municipalidades, una parte importante. Eso es fruto de un incremento significativo de los recursos que estamos enviando a las municipalidades. Otra ejecución que se hace a través de consejos de desarrollo departamental, y que ahí están incluidos esfuerzos en materia de agua y saneamiento, educación, salud y por supuesto caminos rurales, que es una de las grandes metas del presidente Arévalo, y por supuesto la propia ejecución que se hace desde las entidades del gobierno central. Pues muchas gracias, señor ministro, por compartir con nosotros estas gráficas, estas noticias también de la mejor calificación para Guatemala y la perspectiva que lleva, y que usted como encargado de la cartera es el que va ejecutando y va evaluando a cada uno de los ministerios. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera reiterarle a su audiencia que nosotros estamos trabajando las 24 horas para tener un presupuesto que se ejecute bien y para poder conseguir las grandes metas que todos estamos esperando, de más educación, más salud pública, mejores carreteras, mejores caminos, y por supuesto que toda esta mejora se traduzca también en el empleo y en el bienestar de las familias guatemaltecas. Pues de nuevo, muchas gracias. Nos encontraremos pronto para seguir hablando de estos temas. Mil gracias. Gracias. El ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, en entrevista en directo aquí en Noti7. Continuamos.